la parte de radiografías, viendo aspectos técnicos, cosas en general que deben de saber. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces recordemos que la terminología en radiografías, bueno, casi en términos generales en radiografía, se cumple dependiendo del tipo de imagen. Entonces cuando hablamos de rayos X, muchos sabemos que tenemos imágenes en blanco y negro, pero hablamos siempre de radiopacidad o radiolucidez. Radiopacidad, ¿qué es? ¿Sería lo blanco o lo negro? Lo blanco. Y radiolucidez sería lo negro, bastante fácil. Recordemos que tenemos las 5 densidades en las radiografías. ¿Quién me puede decir de lo más radiopaco a lo más radiolúcido? ¿Qué es lo más radiopaco que hay en una radiografía? ¿O puede haber? El metal, exactamente. ¿Qué le sigue? Hueso o calcio, que vamos a tener la columna vertebral, clavículas, costillas, podemos tener un poco de las escápulas y en algunas ocasiones cabezas de hombros. ¿Qué más? ¿Qué le sigue? Tejido blando. Tejido blando, o también ahí también estaría el agua. Entonces, ¿qué tenemos fácil? El mediastino, un poco los hilos pulmonares, el hígado y bueno, en algunas ocasiones podemos alcanzar a ver otro tipo de vísceras, principalmente los riñones y en algunas ocasiones el vaso. ¿Qué más? La grasa, muy bien. Tejido celular subcutáneo, aquí tal vez el paciente es un poco delgado, pero pueden darse cuenta que está en el tejido celular subcutáneo. Y por último, el aire, exactamente, que obviamente aquí nos va a dar muchísimo contraste de los pulmones y también vamos a tener aire exterior. Muy bien. Entonces, como vieron, bastante fácil las 5 densidades de la radiografía de tórax. Muy bien, vamos a empezar un poco con esto de aspectos técnicos. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros realizamos una radiografía de tórax, obviamente queremos dar rápido el diagnóstico, pero necesitamos saber estos 5 aspectos técnicos, que son muy importantes de reconocerlos, ya que estos nos van a determinar si una radiografía está bien tomada o tengo que yo repetirla. Entonces, vamos a hablar primero de la penetración, algo concepto bastante fácil, en la que básicamente lo que vamos a observar es si hay una poca penetración o mucha penetración. ¿Esto qué quiere decir? Depende de la energía del rayo X. ¿En qué se mide la energía de un disparo de rayos X? Hay 2 unidades principalmente que se miden cuando hablamos de la energía de un rayo X. Uno es el kilovoltaje y el otro el miliamperaje, exactamente. Entonces, ambos son factores muy importantes, determinantes para determinar la dureza o la blandeza de una radiografía. Cuando hablamos de una placa poco penetrada o placa blanda, es cuando no tenemos una adecuada energía o en algunas ocasiones pacientes obesos donde tenemos que aumentar la energía. Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, estas imágenes sumamente radiopacas, bastante difíciles de valorar, generalmente o también en pacientes obesos. Muchas veces estas radiografías suelen conseguirse en equipos portátiles y lamentablemente no podemos mejorar la imagen. Entonces, ¿quién me puede decir cuánto es la energía que brinda un enchufe? 220 voltios. No, 120 es mucho. 110. 110, 120 más o menos. Y un equipo de rayos X estándar, estático, más o menos necesita por arriba de los 200 o 300 cables. Entonces, un equipo portátil que se va a enchufar a esto no va a obtener la energía adecuada para radiografías, y es por eso que una radiografía portátil o de pacientes de cuidados intensivos, lamentablemente vamos a tener esta calidad de imágenes. ¿Qué ven en la flecha? No sé. La columna. ¿Qué fecha? La flecha de acá. ¿Qué están viendo? ¿Qué observan ahí? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Que de hecho hay un signo muy clásico. No. ¿Cuál es la flecha? La flecha de acá. Está señalando algo. ¿La carina? No. No sé nada. No se le arregla más. ¿Logran ver esto? No sé. Por eso dije. ¿Qué es esta de acá? No sé si logran ver esta como elevación. ¿Qué será? Yo no creo. Ser un poco más grande. No sé si logran ver. Entonces, aquí siguen el diafragma derecho, ¿verdad? Y no sé si logran ver aquí en imagen ligeramente más radiopaca, que hace como una elevación. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué podría estar condicionando una elevación
radio opaca. Intelectualización. ¿No? No sé qué no me da. ¿No? Entonces, si yo estoy viendo esta imagen y aquí justo está el mediastino, ¿esto está por delante o por detrás? ¿Qué es el signo de la silueta? No se puede distinguir. Si no la puedes distinguir, ¿eso qué quiere decir? Está por detrás. no, que están por juntos. delante. Si la imagen se fusionara con el mediastino, es porque está por delante. Si tú logras ver la imagen, es porque está por detrás. Eso es el signo de la silueta. Entonces tú tienes una estructura y estás viendo una lesión por detrás de esta imagen, de esta estructura, quiere decir que vas a tener un signo de la silueta positivo y eso indica que está por detrás. Si tú esta imagen no la observarías o no la observaras, estaría por delante. Entonces, cuando tú tienes el signo de la silueta, quiere decir que esta imagen que se superpone está por detrás del corazón. Entonces, si esto estaría por detrás del corazón, ¿qué podría ser? ¿Qué hay detrás del corazón? La aorta, por ahí cerca. El esófago. El esófago, muy bien. ¿Qué podría estar condicionando algo del esófago? Hernia. Una hernia. Exactamente. Esto es una hernia yatal. Una pregunta que creo que algunos compañeros comparten. Ajá. De lo que habíamos visto en principios de imagen, Ajá. para aclarar conceptos, no era que el efecto de silueta era cuando la masa tocaba el Está en contacto. contacto. Por ejemplo, la diferencia de una masa iliar y una masa pulmonar era para ver cómo interactuaba con el hilio. Si tocaba y no se veía una diferencia, era una masa iliar. Si no lo estaba adelante o atrás, sí iba a haber una diferencia. O sea, el concepto, bueno, no lo podemos revisar más a profundidad. El concepto del signo de la silueta es simplemente para determinar si una lesión está por delante o por detrás. Si la lesión se fusiona con la estructura anatómica es porque está por delante. Si la lesión se logra ver, o sea, logras ver los límites de la lesión es porque eso está por detrás. Ese es el signo de la silueta. ¿Okay? Entonces, esto obviamente está por detrás. Si esto estaría por delante, prácticamente no lo viera. Y obviamente tener en cuenta también la dirección en que se tomó la radiografía, si es una radiografía antero-posterior o postero-anterior. Muy bien, y bueno, teniendo en cuenta la radiografía normal, si se dan cuenta, completamente radiopaca y una radiografía normal de tórax. Y tenemos obviamente lo contrario, una radiografía muy penetrada o que se pasó el kilovoltaje o un paciente sumamente delgado, en la que vamos a tener una mayor radiolucidez de los pulmones. En este caso la radiografía se tiene que repetir, ya que probablemente puede haber lesiones en vértices pulmonares que puedan estarse oscureciendo simplemente por una mala técnica. En este caso una radiografía muy penetrada o también se llama radiografía aguda. Entonces, ¿de qué depende esto? Del kilovoltaje y el miliamperaje de la radiografía. Muy bien, vamos a hablar ahora de la inspiración. Entonces, la inspiración, recuerden, toda radiografía de tórax tiene que hacerse en una inspiración máxima y tienen que contarse al menos 8 costillas posteriores. Entonces, en este caso se están contando 10, hay una inspiración adecuada. Entonces, si se dan cuenta, contamos las costillas. Recuerden siempre, la primera costilla no es esta de acá. La primera costilla siempre es una costilla que se está proyectando hacia anterior. No sé si la logran ver acá. Probablemente en esta radiografía de acá la veamos mejor. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la primera costilla. Entonces a veces nos confundimos, digamos, esta es la primera costilla. No. Primera costilla, de ahí segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Y aquí también tenemos la undécima costilla. Entonces no olvidarnos siempre de la primera costilla. Al menos 8 arcos costales. En este caso 10, obviamente para una inspiración adecuada. Ya que en algunas ocasiones podemos tener una mala inspiración y eso que me podría considerar. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué falsa apreciación me podría dar una mala inspiración? Una elevación del diafragma. Si tienes una elevación del diafragma, bueno, en este caso es simétrico, pero esa elevación del diafragma que te puede condicionar. ¿Qué estás viendo ahí? Una pérdida del ángulo cardiofrénico. Una pérdida de los ángulos cardiofrénicos
Y se da mucho esto, ¿no? Si se dan cuenta, está como aumento de la radiopacidad de los ángulos, como una falsa apreciación de que aquí podría haber alguna consolidación o algo, y no, simplemente porque al elevarse los diafragmas, las estructuras vasculares se empiezan a aglomerar en estas estructuras. Muy bien, ¿qué más? Algo más llamativo. Una falsa cardiomegalia, exactamente. Entonces, mucho cuidado con la inspiración. Si se dan cuenta, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a duras penas 8 arcos postales. Como tenemos mínimo, esperaremos ver un poco más. Entonces aquí esta radiografía se tiene que volver a tomar porque es una mala inspiración y puede haber una falsa apreciación de cardiomegalia. Lamentablemente esto suele ocurrir mucho en radiografías anteroposteriores y obviamente en pacientes de cuidados intensivos, lamentablemente. La rotación, bueno, obviamente como su nombre lo indica, simplemente es la rotación de un hombro y hacia el izquierdo o el derecho. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una cámara de fotos. Si esto fuera un tubo de rayos X, ¿quién me puede decir qué está de mal en esta imagen? Si esto fuera una paciente que está con una radiografía de tórax. La distancia. Bueno, tal vez un poco la distancia, pero algo más importante. La posición del paciente. ¿Qué tiene que ver la posición? Que tiene que estar postero anterior para que no sea. Recuerden siempre la radiografía tiene que ser postero anterior. Una radiografía antero-posterior puede condicionar este mismo efecto, se agranda la célula cardíaca y nos puede dar una falsa apreciación de cardiomegalia. Entonces, siempre postero anterior. Y bueno, rotación bastante sencillo, simplemente ver que un hombro esté apuntado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos algunas estructuras para determinar el grado de rotación. Entonces, la flecha de aquí que está señalando, ¿qué estructuras son estas? Fáciles. ¿Qué apófisis? No. Espinosas, exactamente. Las transversas son las que están acá a ambos lados. Muy bien. Y las flechas blancas, ¿sí? Por ahí lo dijeron. Clavícula, exactamente. Las cabezas de las clavículas. Entonces, obviamente, la misma distancia de la cabeza de la clavícula hacia las apófisis espinosas tiene que ser la misma en ambos lados. Obviamente, cuando tenemos una rotación, estos espacios van a ser asimétricos. En este caso, más ancho del lado derecho y en este caso, más ancho del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo ver la rotación? Cabeza de clavículas y apófisis espinosas. Muchas veces equivocadamente se toma de referencia la tráquea. No lo hagan. La tráquea no es una estructura que debe tomarse como referencia para una radiografía, está centrada o no, porque hay condiciones que pueden desviar a la tráquea y no necesariamente va a estar rotada la radiografía. ¿Qué me puede estar desviando? Neumotórax. Un neumotórax. ¿Para que un neumotórax te desvíe la tráquea? ¿Qué tipo de neumotórax debe ser? Atención. Un neumotórax de atención se diagnostica con radiografía. No. Un neumotórax de atención se diagnostica clínicamente. Hasta que le hagan la radiografía el paciente ya se puede mover. Una emergencia. ¿Cuál es la clínica de un neumotórax de atención? Obviamente vas a tener dificultad respiratoria súbita e intensa, ausencia de murmullo vesicular, desviación de la tráquea que tú la puedes observar y lo más importante, hipotensión. Entonces son pacientes que están en una emergencia crítica. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo le aspiras? Tubo torácico. Antes del tubo torácico. ¿En dónde? Cuarto. Bueno, ahí sí esa probablemente lo sepan. De lo que yo recuerdo es segundo espacio intercostal, media clavícula. Pero, ahí sí ya probablemente ya sea un concepto. El tubo es, si es media axilar, si mal no me acuerdo, el quinto, el sexto espacio intercostal. Pero yo recuerdo la aguja es segundo espacio intercostal. Eso lo podemos revisar. Y una vez que se pone la aguja, ahí sí ya puedes colocar el tubo torácico. Bueno, entonces recuerden, muy fácil ver la rotación. ¿Qué me puede estar condicionando una mala rotación, una rotación excesiva? Una falsa apreciación de un ensanchamiento mediastinal. Recuerden que la aorta y la cava en una radiografía posterior-anterior están ligeramente superpuestas.
Una vez que empieza a rotar, se empiezan a desdoblar y obviamente va a dar esta falsa apreciación del ensanchamiento. Por lo tanto, si yo estoy viendo toda esta imagen de acá, ¿qué podría corresponder? Acá está la aorta, la cava superior, exactamente. Entonces lo único que estamos viendo es cómo se está desdoblando la vena cava y el callado aorta. Y en este caso está tan mal tomada o tan rotada que inclusive da la falsa apreciación de que tiene inclusive una dextrocardia. Pero si se dan cuenta, es una radiografía portátil, antero-posterior, en un paciente en cuidados intensivos. Lamentablemente estas radiografías suelen tener bastante complejidad al momento de su interpretación porque siempre se van a alterar estos factores. Magnificación. Actualmente este es un factor que ya no se toma mucho en cuenta. Antes, cuando teníamos las radiografías análogas, muchas veces veíamos una lesión y solicitábamos por favor al mismo tecnólogo que me magnifique en este sitio y se le volvía a tomar una radiografía magnificada. Actualmente con radiografías ya digitales ya no es necesario esto, yo puedo hacer una magnificación desde el mismo computador y voy a tener exactamente la misma resolución. Entonces básicamente magnificación es obtener una imagen amplificada en un mismo sector, pero como les digo actualmente en radiografías ya digitales esto lo puedo hacer desde el mismo monitor de mi computador. Por lo tanto, este es un factor que ya no suele tomarse mucho en cuenta. Y por último, la angulación, en este caso una angulación que yo la voy a determinar, yo le voy a indicar al paciente, ya sea angulación del tubo o angulación del paciente. Esto con la finalidad de elevar las clavículas y poder valorar bastante bien los vértices pulmonares. Esto tampoco es de que se haga mucho actualmente. ¿Qué lesiones o qué enfermedades afectaban lóbulos superiores o afectan lóbulos superiores? La tuberculosis. Entonces muchas veces en la época, cuando había bastante tuberculosis y no había un adecuado acceso a tomografía, se realizaban este tipo de radiografías que se llamaban muchas veces una posición lordótica, en la que el paciente simplemente se angulaba hacia atrás y obteníamos una adecuada visualización de los vértices. Actualmente, con la tomografía, esto es algo que ya no se suele utilizar de rutina. Muy bien, entonces ya vimos los 5 aspectos técnicos de una radiografía que tenemos siempre que valorar antes de empezar la lectura. Vamos a hablar ahora un poco de anatomía. Vamos a irnos a la última imagen. Entonces, tenemos esta imagen de acá, una radiografía de tórax normal. Vamos a enfocarnos primero hacia el mediastino. Recordemos que el mediastino tiene su contorno del lado derecho y su contorno del lado izquierdo. Dependiendo de la altura de todo este margen, vamos a tener que hay diferentes estructuras. Entonces vamos del lado derecho. Hacia acá arriba, ¿qué vamos a tener? Ácigos no. Ácigos. Realmente la ácigos hace un arco que va desde atrás hacia adelante y en algunas ocasiones puedes verla sobre todo hacia el vértice pulmonar. Muchas veces se le suele llamar el óvulo de la ácigos, pero no, no es la ácigos. ¿La pieza pulmonar? No, el mediastino. Ya lo vimos hace un rato. No, A ver acá. la cava. Exactamente, si vamos hacia acá arriba, la cava superior. ¿Qué le está llegando a la cava? ¿Qué estructuras forman la vena cava superior? La yugular. No. La yugular y la subclavia forman una vena, que es la vena braquicefálica. Entonces, la vena braquicefálica derecha se junta con la izquierda y forman la cava superior. Entonces tenemos cava superior ligeramente más por acá abajo, si se da cuenta de que hay como un ligero abombamiento que viene hacia acá. ¿Qué será? No, el vidrio está un poco más abajo. Acá hay una ligera abombamiento, si se dan cuenta viene hacia acá. La aorta. Aquí teníamos un poco de la aorta ascendente. Bien, o parte inicial del arco aórtico. Ya después, ahora sí, el hilo pulmonar y para abajo, ¿no? Aurícula derecha. La aurícula derecha es la que va a conformar casi todo el contorno cardíaco del lado derecho. En algunas ocasiones podemos ver un ligero abombamiento en esta parte que correspondería con la orejuela del lado derecho. Hacia acá abajo, El ángulo. ¿Se ven acá inferior? el ángulo Cardiofrénico. cardiofrénico Derecho.
diafragma derecho y por último El costo frénico del lado derecho. Muy bien, entonces todas las estructuras del mediastino del lado derecho. Entonces recuerden, cava superior, arco aórtico o aorta ascendente, ilio pulmonar, aurícula derecha, un poco acá la aurícula del lado derecho, ángulo cardiofrénico, diafragma derecho y ángulo costofrénico. Vamos del lado izquierdo, hacia acá arriba, ¿qué tenemos? Eso fue lo digo. ¿No? A ver, ¿en dónde? Arriba a la derecha. La línea izquierda. Entonces, acá. Esto de acá, ¿qué es? Fácil. Callado. El botón aórtico o el arco aórtico. Ya hacia acá arriba, está llegando justo a la aorta. Un poco más lateral. O más hacia la izquierda. ¿Cuáles son los troncos supraórticos? O las ramas del callado aórtico. Subclavia, braquicefálico. Son así, pero están en desorden. Ah, yo digo. De derecha a izquierda. ¿Cuál es el que está más hacia la derecha? Muy bien, tronco braquicefálico. ¿Qué le sigue? La subclavia, no. No, eso no. La carótida común, ¿de qué lado? Derecho. No, izquierdo. Y por último, la subclavia izquierda. Entonces lo que estamos observando acá es subclavia izquierda. Ahora sí, arco aórtico, hacia acá abajo que tenemos el hilo pulmonar. Entre la aorta y el hilo pulmonar, si se dan cuenta, hay esta pequeña escotadura que se llama la ventana aórtico-pulmonar. Muy importante de valorar justo este sitio de acá, porque aquí puede haber crecimiento de ganglios o es el sitio que yo tengo que observar cuando hay algún tipo de hipertensión pulmonar, porque aquí se va a acentuar el tronco de la pulmonar. Muy bien, hacia acá abajo, hilo pulmonar, hacia acá abajo, ¿qué parte de la aurícula izquierda? Mis compañeros. Hay una parte de la aurícula izquierda que se observa acá y es muy importante, que se valora sobre todo ya con el contexto de una cardiomegalia. La aurícula de la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda es puramente posterior, pero hay un pequeña parte que se va a proyectar hacia el contorno cardíaco que es la aurícula izquierda. Y hacia acá abajo, fácil, ventrículo izquierdo, exactamente. Acá abajo lo mismo del otro lado. El ángulo Craniofrénico, diafragma izquierdo y costofrénico. ¿Listo? Entonces, muy bien, recordemos bien los contornos del mediastino. Vamos ahora a una radiografía lateral. En una radiografía lateral, si se dan cuenta, tenemos estos espacios o como triángulos radiolúcidos que son los que siempre tenemos que observar de primera visión. Entonces tenemos este espacio radiolúcido de aquí. ¿Cuál será? ¿Cómo se llamará? Este es el esternón. Retroesternal. Este de acá, retrocardíaco. Y acá, en algunas ocasiones, puede verse también un pequeño triángulo. Acá está la tráquea, retrotraqueal. Entonces son los tres espacios radiolúcidos que yo siempre tengo que observar en una radiografía lateral de tórax. ¿Qué más observo en la radiografía lateral de tórax? Pues aquí tenemos esta imagen radiolúcida que será la tráquea, exactamente. Y por último vamos a ver el corazón. El contorno anterior, ¿con qué corresponderá? Con el fin de mediación anterior. No, ventrículo derecho, exactamente. Recuerden que el ventrículo derecho es la cavidad más anterior y que está casi en contacto con la pared torácica. Y hacia posterior tenemos dos estructuras. Hacia arriba, la aurícula izquierda y por debajo, ventrículo izquierdo. Muy bien. Y si se dan cuenta que hay una pequeña imagen lineal, ¿qué podrá ser? Viene más o menos desde acá abajo, desde el abdomen, y llega hacia la aurícula derecha. La cava inferior, exactamente. Es la cava inferior. Entonces, recuerden los tres espacios radiolúcidos: ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, cava inferior. Y por último, estas imágenes lineales radiopacas, ¿qué serán? Los ilios pulmonares. ¿Va? Esas son las estructuras que se tienen que valorar en una radiografía lateral. ¿Recuerdan cómo se divide el mediastino en una radiografía lateral? Muy bien, ¿cuáles son los límites del mediastino anterior? ¿Esternón? La parte anterior del
un poco de discrepancia que depende mucho de la literatura. Entonces, es verdad, algunos te van a dar borde anterior de la tráquea y borde anterior del corazón. Pero actualmente se recomienda borde anterior de la tráquea y borde posterior del corazón. Todo esto de aquí, mediastino anterior, desde el esternón hasta borde anterior de la tráquea y borde posterior del corazón. El mediastino medio obviamente va desde este límite hacia la columna vertebral 2 centímetros hasta atrás. O sea, del borde anterior 2 centímetros para atrás. Ahí vamos a tener mediastino medio. Y desde estos 2 centímetros para atrás, mediastino posterior. Y obviamente cada parte del mediastino tiene sus lesiones. ¿Cuáles son las 4 lesiones clásicas del mediastino anterior? Timómetro, ribolinfoma, teratoma y síndrome de Down. Una de cuello. Tiroides. Timón. Exacto. Tiroides. Uno ya vimos. Muy bien. Básicamente eso. Entonces, ya vimos bastante la parte de la anatomía del mediastino. Ahora vamos con la anatomía del parénquima pulmonar. Entonces, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuáles son? Superior, medio, Medio inferior. Muy bien. ¿El superior cuántos segmentos tiene? 2, no. No. 3. ¿Cuáles? Superior, medio, inferior. No. Superior, inferior. Ni superior ni inferior, nada. Lateral, medio Ni lateral, ni Uno, dos, apical, tres. anterior y posterior. Entonces tenemos segmento apical, segmento anterior y segmento posterior. Muy bien. En verde, ¿qué estaría representado? El medio. El lóbulo medio. Perfecto. Recuerden que el lóbulo medio se proyecta hacia anterior, mientras que el lóbulo inferior, aquí en lila, se proyecta hacia posterior. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo medio? ¿Cuántos son? Uno, no, muy poco. Dos. ¿Cuáles son? Lateral y medio. Muy bien, lateral y medial. Muy bien. El inferior vamos a verlo en la radiografía lateral. En amarillo, ¿qué se representa? El lóbulo superior izquierdo. ¿Cuántos segmentos tiene? 5. No, menos. 4. Tiene 4. Recuerden que hay una especie de lóbulo accesorio en el lóbulo superior izquierdo. ¿Cuál es? La língula, exactamente. Entonces, si dividimos el lóbulo lingular, lo vamos a dejar aparte. El lóbulo puramente superior, ¿cuántos segmentos son? Son 2. ¿Cuáles son? No. Ápico posterior y anterior. Y el lingular, ese sí, tiene 2 segmentos. ¿Cuáles son? Superior e inferior. Ah, ¿qué pasó con esa anatomía? Vamos. Laterales. Ahora sí, si se dan cuenta, en la radiografía lateral ya es mucho más fácil la valoración de los lóbulos inferiores. Y aquí, una de las cosas más importantes que deben llevarse de esta clase es siempre pedir 2 proyecciones. Siempre que soliciten una radiografía de tórax, por favor, siempre 2 proyecciones, póstero, anterior y lateral. Muy bien, lóbulo inferior, ya con esto acabamos. Segmentos, ¿cuántos? ¿Un número? 2, muy poco. 3, muy poco. 4. Poco. 5. ¿Cuáles son? Lateral, medio. ¿Ya? Superior, inferior. No, No. superior. Apical. Superior está bien, inferior no. Anterior. Anterior Posterior. Posterior. y posterior. Entonces tenemos superior, anterior, posterior, medial y lateral. Entonces ahí ya tenemos los 5 segmentos. Y lóbulo inferior izquierdo, ¿cuántos segmentos? ¿Cuál es? 2. 2, no. 4 igual. 4. Acá tenemos 5 y acá son 4. ¿Cuáles son? Superior. Superior, muy bien. Inferior. Inferior no. Inferior. Media lateral. Anterior, posterior y lateral. Generalmente aquí no tenemos medial y muchas veces se considera el anteromedial. Algunos libros van a poder leerlo posteromedial, pero generalmente es el anteromedial, que es un solo segmento. A diferencia de en el lado derecho, que es el anterior y el medial, son separados. Acá es anteromedial, posterior y lateral. Y obviamente el superior, como segmentos de los pulmones. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿nos recomienda para repasar eso el Moore? ¿O qué libro, como varía, qué libro nos recomienda que O sea, obviamente el mejor libro para estudiar radiografías de tórax es un libro que se llama Felson. Entonces, Pero me refiero como que para las partes del pulmón, para repasar lo que O sea, para la- deberíamos la saber. anatomía, sí, yo creo que la anatomía de Moore es bastante sencilla, es bastante compacta y muy fácil de entender. Sí, sí, totalmente. Listo. Pero listo. Timoma y tiroides. ¿Quieres los del medio? Quiste, bronquial. Sería uno más. Ok, entonces aquí les voy a hacer un anuncio. Yo las siguientes semanas, 2 siguientes semanas, voy a estar acá. Entonces,